Bueno, buenas tardes. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica les doy la bienvenida para compartir el acto de incorporación de la doctora Andrea Gavarni como académica titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. A continuación los dejo con el doctor Víctor Romanowski, el académico Víctor Romanowski, quien hará la presentación de la doctora Gavarni. Sí, por favor les pedimos que silencien los celulares, así no interrumpimos durante la presentación. Gracias por avisar. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias por la presencia de todos. Y para mí es a la vez un honor y un placer presentarla a Andrea Gavarni, a quien conocí en esta facultad hace unos cuantos años atrás. Ella era estudiante de doctorado. Muchos años entonces. No pensaba hacer una cronología exacta. Yo era bastante más grande y sigo siendo bastante más grande, lamentablemente. Y como investigador joven en ese momento coincidimos en un curso de posgrado que se hacía en el ANAIS de proteínas. Esa fue la primera vez que la conocí, me causó una impresión como una estudiante brillante, pero después nos encontramos en San Francisco en un congreso, si no me equivoco, era el congreso de virología o la reunión anual de la American Society for Virology. Sí. Y aparece Andrea. Para mí fue una sorpresa total porque no la hacía en el campo de la virología. Pero bueno, yo voy a terminar acá la cuestión anecdótica y les voy a presentar una versión hiper breve del currículum que tengo anotado acá para no equivocarme demasiado. Andrea es investigadora superior del CONICET y es directora del Instituto de Investigaciones Bioquímicas Buenos Aires, que es de doble dependencia con CONICET y la Fundación Instituto Leluar, o la Fundación Leluar. Se recibió de bioquímica en esta Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde también realizó su tesis doctoral. Después, una estadía bastante extensa, postdoctoral, en virología en la Universidad de California en San Francisco. Después de esa estadía postdoctoral, incursionó durante 2 años en la industria biotecnológica local de San Francisco, de California, y regresó a la Argentina mediante un programa de repatriación de científicos hacia el último trimestre del año 2001. Qué puntería, ¿no? Creó en ese momento el primer laboratorio de virología molecular en el Instituto Leluar, el que los más viejos conocemos como Instituto Campomán. Y es uno de los pocos laboratorios de virología molecular en América Latina, ¿no? Más o menos. Bueno, el nuestro también se llama... Por eso. Hay otros. Sí, hay otros. Por suerte. Afortunadamente sí. Y su objetivo principal fue estudiar enfermedades virales que tienen relevancia local en Latinoamérica. Así es como, junto con su equipo, hizo contribuciones muy importantes en la biología molecular del virus del dengue y también incursionó sigue trabajando con otros flavivirus. Una de las responsables de descubrir o describir los mecanismos moleculares de la replicación del virus de dengue, y eso le valió la incorporación a eso y otras cosas más seguramente, a la Academia Estadounidense de Microbiología. Esto fue hace 10 años atrás, ¿no? También fue incorporada más adelante como miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, la ACABI, y a la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en el 2001. En el 21. Perdón.
borré 2 décadas. Perdón, es un anacronismo, perdón. Bueno, asimismo recibió premios y reconocimientos nacionales e internacionales, incluyendo el premio L'Oréal UNESCO por la mujer en la ciencia, en representación de América Latina en 2016. También obtuvo premio Conex de Brillante, ¿era en el 2013? No, el año El año pasado. El año pasado es el de platino. El de platino. Sí, El de platino. y en el 2013 también se obtuvo. No. 2013 no, no, el año pasado. Ya no, el del año pasado, seguro. Sí, ese. Disculpen la prolijidad. Es un diálogo esto más que una presentación. Está bien. En el 2022 recibió la distinción, digamos, más alta en la República Argentina como investigadora de la Nación, ¿no? 2022. Sí. Fue también nombrada personalidad destacada de las ciencias por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recibió el premio Democracia en el año 2017. Formó parte del programa de enfermedades infecciosas del Instituto Médico Howard Hughes de Estados Unidos, y muchas más distinciones que no las voy a decir. También ustedes seguramente todos recordarán que al inicio de la pandemia la doctora Gabarnik y un equipo importante de científicos se dedicó a abordar problemas relevantes para la detección y control de el virus que causaba la pandemia. Así se formó la unidad coronavirus en el Ministerio de Ciencia y Tecnología en ese momento. Digamos, uno de los desarrollos más importantes de Andrea y su equipo es el grupo COVIDAR, que produjo el primer kit para la detección de anticuerpos específicos para SARS-CoV-2. En términos generales, su historial y las contribuciones científicas definen un perfil que combina tanto la excelencia científica como el compromiso social. Y por eso es un gusto que haya sido nominada y votada por unanimidad para incorporarse en la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Muchas gracias, Andrea. Bienvenida. Bueno. Me quedo acá. Muchas gracias Víctor por la presentación, muchas gracias a la Academia por esta incorporación, por nominarme y por incorporarme. Para mí es un gran honor formar parte de esta Academia y de recibir esta incorporación en esta casa, en la facultad, en mi facultad. Le tengo mucho cariño a la facultad. Como decía Víctor, hice la carrera de grado cuando no tenía idea de qué quería hacer. En realidad empecé la carrera pensando en que tal vez iba a hacer ciencias económicas o bioquímica. O sea, pueden tener una idea de mi dispersión mental en ese momento. Y decidí hacer bioquímica y esta facultad me marcó porque realmente encontré el camino, encontré lo que me gustaba, hice el doctorado acá. Y hoy acá veo un montón de caras conocidas, casi todos son conocidos, y me emociona. La verdad que me emociona volver acá, me emociona compartir este momento después de tantos años. El curso que dijo Víctor, que mencionó Víctor, de purificación de proteínas, me acuerdo perfecto, vino alguien de Uppsala a dar el curso, ¿se acuerdan? ¿Te acordás? A mí creo que ese curso marcó mi rumbo. Yo dije, qué fascinante que es la secuenciación de proteínas en ese momento, ¿no? Era algo increíble. Y la verdad que ese curso me marcó
Me marcó como muchas cosas que están relacionadas con la cátedra de química biológica, acá hay mucha gente presente. Bueno, lo que voy a hacer hoy es compartir un poquito del trabajo que hacemos en el laboratorio. Y como decía Víctor, trabajamos con el virus del dengue, pero antes de empezar quiero decir dos cosas. Una, que me gustaría que esto sea más una charla y no una conferencia, donde la gente no interrumpe y hace preguntas al final. La charla es más o menos corta, como para que la gente me interrumpa, me haga preguntas. Voy a hablar de un tema que nos toca muy de cerca, un tema muy importante para nuestro país, que es el dengue. Hemos tenido un brote muy importante este 2024. Entonces yo creo que hay mucha gente con muchas preguntas y los invito, si quieren, a interrumpirme y a conversar sobre el tema juntos. Y el otro tema es que estamos experimentando una situación que para mí es inédita en la ciencia, donde hay un recorte en los subsidios, en las becas, hay un proceso de, me animo a decir, de destrucción, porque lo que está pasando ahora va a tener impacto en unos pocos años. La gente más joven está pensando en irse y creo que es muy importante que sigamos juntos, que hagamos un proceso de ser solidarios y de trabajar en colaboración, que eso es lo que nos va a permitir seguir trabajando. Entonces, como primer punto, lo que planteo acá es un par de preguntas generales que tienen que ver con esto. ¿Por qué países como Argentina deben tener un sistema científico y tecnológico robusto y fuerte? Y en relación a eso, yo creo que va a ser interesante ver en el transcurso de la charla por qué esto es importante, por supuesto visto desde el punto de enfermedades infecciosas y enfermedades que son importantes para nuestro país y la región. Y la otra pregunta es ¿qué rol cumple la Facultad de Farmacia y Bioquímica en la formación de profesionales que integran a este sistema científico y tecnológico? Y creo que es un ejercicio interesante para hacer con ustedes precisamente y en este lugar. Entonces, con esto voy a empezar con el tema de mi conferencia, que es el virus del dengue. El dengue es el virus transmitido por mosquito más importante a nivel mundial. Esto lo estableció la Organización Mundial de la Salud hace muchos años, y esto es por la cantidad de casos de dengue que hay año a año. Si vemos un poco la historia del dengue desde 1980, a ver si tengo acá para marcar, sí, desde 1980 hasta el 2024, vemos que fue subiendo paulatinamente y la cantidad de casos de este año rompió la escala. Prácticamente ya vamos a tener que cortar la escala. Yo me incorporé al CONICET y volví a Argentina en el 2001-2002, cuando el dengue era preocupante, especialmente en Brasil y otros países de Latinoamérica. Nosotros casi ni hablábamos del dengue, y ahí había alrededor de 2 millones de casos, y era algo tremendo para otros países vecinos. Sin embargo, este año se superó la marca de los 10 millones de casos en América, y se duplicaron las cantidades de casos reportados en el 2023. Esto va asociado también con mucho sufrimiento humano y muertes, porque el dengue puede, en general no, pero el dengue puede dar cuadros graves y también puede causar la muerte. Y este año ya se reportaron más de 5.800 casos fatales. Y en Argentina, acá abajo, yo no sé si se lee desde atrás, ¿sí? En Argentina pasamos de los 139.000 casos del año pasado a más de 700.000 casos. Si bien en América Latina se duplicó, nosotros creo que en Argentina batimos récord, ¿sí? Porque nos llevamos los laureles de Latinoamérica, por el salto tan grande en cantidad de casos. No solo aumentó el número de casos de dengue, sino que también se expandió en lugares del país donde antes no había dengue. Si vemos estos mapitas que saqué del boletín
epidemiológico, vemos que, por ejemplo, en Cuyo, en el 2023, esto es una comparación 2023-2024, nada más. Si vemos en Cuyo o en el sur, prácticamente en el 2023 no hubo casos de dengue y en el 2024 ya hay casos de dengue. O sea, esta expansión de dengue en otras partes de nuestro país se debe a la expansión del mosquito, principalmente a la expansión del mosquito. Y esto está asociado a temas relacionados con el cambio climático, con aumento de temperaturas, aumento de precipitaciones, el Niño del 2023, que fue complicado, y el cambio climático en general. También está asociado a la urbanización descontrolada, o sea, lugares donde no hay agua potable, donde no hay recolección de desechos, eso aumenta los lugares donde se propaga el mosquito, y también la deforestación. En realidad hablamos de dengue, pero podemos hablar de muchos otros virus importantes para nosotros y para nuestros vecinos. No es solo el dengue. El dengue pertenece a un grupo de virus que se llaman flavivirus, que son virus que infectan humanos y que causan problemas en humanos. Algunos son transmitidos por mosquito y otros son transmitidos por garrapata. Hay alrededor de 40 virus que son virus emergentes y reemergentes. La mayoría ni conocemos el nombre, algunos sí, por ejemplo Zika, porque fue importante, o el virus de fiebre amarilla, que también lo conocemos, hay vacuna para fiebre amarilla, pero después hay otros virus que están circulando en Brasil y otros países, como el virus Rocío y Leus, que están por debajo de los radares de los sistemas de salud pública, porque no hay diagnóstico siquiera, nosotros no hacemos diagnóstico para estas cosas. Entonces, en realidad este tema del dengue es importante no solo para el dengue, sino para otros virus emergentes y reemergentes. Y esta semana la Organización Mundial de la Salud sacó las nuevas recomendaciones de preparación para las próximas pandemias, y creo que salió hoy, si no me equivoco, vi los emails, y algunos miembros de este grupo están ahí arriba en la lista como posibles candidatos para futuras pandemias. Dos palabras sobre el dengue generales, cosas que seguro todos ya saben, pero así arrancamos con la misma información. Hasta ahora no hay antivirales para el dengue. Hay una vacuna que ahora estamos empezando a usar, hay otra que está en desarrollo muy cercana a ser usada y una que se está dejando de usar porque hubo algunos problemas. Entonces, recién ahora empezamos a producir vacunas para dengue, hay muchos desafíos, ahora les voy a contar por qué. Existen 4 tipos de dengue, eso creo que todos lo sabemos, dengue 1, 2, 3 y 4. Las infecciones con un serotipo de dengue en general dan protección de por vida. Eso se piensa, que uno no se puede volver a infectar con el mismo serotipo que se infectó antes, porque tiene anticuerpos y está protegido. Pero sí se puede infectar con los otros y eso puede incluso dar cuadros más graves de la infección. Y las vacunas para dengue tienen que ser tetravalentes, tienen que proteger para los 4 virus al mismo tiempo y deben tener respuesta equilibrada para los 4, porque si no puede ser que uno se infecte con un dengue después de haber estado vacunado, si no está protegido contra todos los virus, y tener cuadros incluso más graves. Entonces esto de la respuesta equilibrada es muy importante. Hay una dificultad para la producción de estas vacunas tetravalentes, y es que los 4 virus tienen el mismo nombre, pero son muy diferentes. Tienen una cinética de replicación diferente, interaccionan con la célula humana y de mosquito en forma diferente, causan una patogénesis, diría, en los hospedadores diferente. El mosquito en realidad vive toda su vida con el virus adentro. Los que nos enfermamos somos nosotros. Y no siempre. La mayoría de los casos de infección de dengue son asintomáticas. El 80% de las personas que se infectan con dengue no se dan cuenta, pero tienen virus y pueden ser un punto de dispersión del virus, porque si un mosquito pica a una persona asintomática pero que tiene el virus se reparte. Entonces es muy difícil de controlarlo, porque el 80% de las personas que se infectan no saben que están infectados.
El otro punto que es muy pertinente para mi charla de hoy es que los mecanismos moleculares que diferencian a estos 4 serotipos no están muy bien estudiados. Y sobre eso vamos a hablar hoy. Entonces, la vacuna que está disponible en nuestro país es esta vacuna, que ya creo que todos la conocen o por lo menos la escucharon. Es una vacuna tetravalente que tiene 4 virus que son el mismo virus en realidad. Los 4 virus son el virus de tipo 2 y tiene solamente un pedacito del virus de cada serotipo, que es la envoltura y la membrana, que es lo que recubre al virus. O sea que la vacuna, si uno agarra la vacuna de Takeda, la que están ya aplicando en nuestro país, y mira los 4 virus, de afuera parece que tenemos a los 4 serotipos. El 1, 2, 3 y 4 porque tienen la envoltura diferente. Pero adentro son todos el mismo virus. Y es el virus dengue 2. La cápside, que es esta proteína de acá, es toda del dengue 2, que está adentro de la partícula con el ARN y afuera está la envoltura. Esta cápside tiene que ser del virus que tiene todas estas proteínas, y esto lo descubrimos nosotros hace muchos años porque acá hay señales, no en la proteína, sino en el ARN, que interaccionan con partes del otro lado del genoma. Entonces, si uno le pone la cápside, pues uno preguntaría, ¿por qué estas 2 proteínas estructurales solamente y no la cápside? Y es porque esta proteína, no a nivel de proteína, sino a nivel de de la secuencia que codifica la proteína, tiene señales que son importantes para que el virus se replique. Y esas señales son complementarias, como vamos a ver en un ratito, a señales que están acá. Entonces uno no puede poner la cápside de otros virus. ¿Se entendió? Sí. Los estudios clínicos de esta vacuna dicen que funciona muy bien para personas que ya se infectaron una vez, que son seropositivas, para personas que son seronegativas y que nunca vieron al virus del dengue. Hay una buena protección para el dengue 2 y el dengue 1. Para el 3 no se vio protección. Y para el 4 no hay suficientes datos, porque no hay mucha gente que se haya infectado con dengue 4 como para tener datos sólidos de sustento de esta vacuna. A pesar de esto, el perfil de seguridad es muy bueno, por eso es que se está utilizando. Y en nuestro país, este año, y el año anterior también, circuló principalmente el dengue 1 y el dengue 2, para lo cual esta vacuna funciona muy bien. Entonces, vamos para adelante. La vacuna no es suficiente para controlar el dengue. Es necesario tener en cuenta en forma global un montón de factores como el control de los mosquitos, la vigilancia, etcétera, etcétera. El dengue es un problema multifactorial y se requiere una gestión integrada según la Organización Mundial de la Salud, que incluye el trabajo de laboratorio, el desarrollo de vacunas, una salud pública presente, educación, medio ambiente, manejo de vectores, manejo de mosquitos y datos epidemiológicos reales. Nuestro país no tiene muchos datos de realmente cuántos casos de dengue están aconteciendo en el país. En relación al laboratorio, debido a que los síntomas de dengue son inespecíficos, o sea, es difícil determinar si una persona tiene dengue cuando tiene síntomas que son fiebre, dolor muscular, o sea, los síntomas son bastante inespecíficos. Entonces es importante hacer estudios de laboratorio para confirmar que esa persona tiene o no tiene dengue. Y para eso se hacen estudios donde se mide al virus, ya sea el ARN del virus o una proteína que se secreta de las células infectadas, se secreta y circula en el torrente sanguíneo. Entonces se puede medir el ARN del virus o esta proteína que se llama NS1.
el problema con el dengue es que las epidemias son explosivas y en el momento en que arranca un brote es muy difícil tener todas las herramientas y tener al sistema de salud preparado para estas olas. Acá está Belén del Hospital Muñiz, que no quiero que para hacerlo un poquito más concreto y real, que en este brote saturó todos las capacidades que había en los hospitales, porque la gente acude al médico y es muy complejo. Entonces es necesario tener herramientas de diagnóstico producidas en forma local. En los momentos de los brotes desbordan los sistemas de salud en cuanto a poder hacer un diagnóstico y por eso es muy importante contar con herramientas de diagnóstico local. En relación a esto, en nuestro laboratorio estamos haciendo una serie de trabajos que tienen que ver con el desarrollo de un método de diagnóstico para detectar el virus, que sería detectar esta proteína NS1 que se secreta y circula en el torrente sanguíneo, el desarrollo de un test serológico que nos permite ver los anticuerpos IgM y IgG y hacer estudios epidemiológicos porque sabemos poco de cuánto dengue hubo realmente en nuestro país. Muchos casos son asintomáticos y hasta que uno no hace estos estudios es muy difícil de determinarlo. Y por otro lado, estamos también haciendo estudios sobre la respuesta a las vacunas, en este momento a la vacuna que se está utilizando en este momento. Y este trabajo lo está llevando adelante Diego Ojeda y Belén García Fabiani, que son miembros de mi laboratorio, están en este momento ya muy avanzados en el test de diagnóstico por NS1 y Diego está haciendo estudios epidemiológicos y de respuesta a la vacuna de Takeda, que es la vacuna que estamos aplicando en este momento. En realidad nosotros tenemos la experiencia de haber hecho este recorrido y haber podido trabajar con el sistema de salud de nuestro país durante la pandemia, donde, como decía Víctor, hicimos el desarrollo del test COVIDAR, hicimos estudios de cero prevalencia en barrios, tanto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como de provincia de Buenos Aires, y hicimos estudios en relación a la respuesta a las vacunas con el Ministerio de Salud de la Nación. Este fue un aprendizaje enorme y nos dimos cuenta que es muy factible trabajar con el sistema de salud y que se formaron equipos de trabajo realmente interdisciplinarios donde la cooperación fue muy fructífera. Y pensamos que este aprendizaje lo podemos extrapolar al trabajo que estamos haciendo con dengue y que empezamos a hacer este año. Por otro lado, en nuestro laboratorio estamos haciendo estudios que tienen que ver con la biología molecular del virus del dengue. Estudiamos los mecanismos básicos de la replicación del virus del dengue en mosquito y en humano. En este, me voy a detener acá un momento, el virus del dengue, cuando pasa de mosquito a humano, hay un proceso de adaptación del virus a los mosquitos y se producen cambios de las poblaciones virales cuando el virus pasa de un hospedador a otro. En este caso, descubrimos que cuando el virus infecta mosquito, se producen cambios en el material genético, mutaciones en el material genético del virus, que disminuye la infectividad en humanos. Pero el virus, al ciclar de uno a otro, va cambiando, va mutando y va cambiando el material genético de uno a otro. Cuando el virus se enfrenta al sistema antiviral humano,
se encuentra con el interferón y con una serie de factores que inhiben la replicación del virus, pero cuando salta a mosquitos se encuentra con un sistema antiviral completamente diferente. El virus tiene que ser capaz de desactivar ambos sistemas, pero si uno deja el virus en mosquito durante varios pasajes, que es cuando el virus pasa del estómago del mosquito, el mosquito no es un vector, es un hospedador. El virus infecta y se replica dentro del mosquito. Entonces, todo el proceso que hace el virus adentro del mosquito hace que el virus se adapte a mosquito y se incorporen mutaciones, y esas mutaciones son beneficiosas para que el virus siga infectando mosquito, pero son perjudiciales para infectar eficientemente células humanas. Entonces, si uno deja al virus circular varios ciclos en mosquito, termina teniendo un virus que no infecta humano, ¿sí? Y ese proceso es muy interesante y en nuestro laboratorio trabajamos sobre justamente cuáles son estos procesos de adaptación del virus a humano y mosquito. Otra cosa que hacemos en el laboratorio es estudiar la biología de este grupo de virus al que pertenece dengue, que se conoce con el nombre de flavivirus que comenté antes. Estos son virus que infectan humanos, infectan también otros animales, pero está el grupo de flavivirus que cicla de mosquito humano y el grupo de flavivirus que cicla de garrapata y humano. Estos virus son muy importantes en este momento. Lo que estamos haciendo es tratando de identificar elementos comunes de todos los flavivirus para desarrollar antivirales universales. Y en nuestro laboratorio, como les voy a contar en un momento, descubrimos un mecanismo de multiplicación del virus, ahora se los voy a contar con un poco más de detalle, que es común a todos estos virus. Entonces estamos utilizando esos blancos para poder desarrollar antivirales universales. Y la otra cosa que estamos haciendo en el laboratorio es estudiar las diferencias moleculares entre los 4 serotipos del dengue. En este caso, sobre esto voy a contarles una historia ahora que tiene que ver con justamente tratar de entender cómo hacen estos virus para infectar, cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre los 4 serotipos. El virus del dengue es muy sencillo, tiene una molécula de ARN de 11 kilobases, tiene un solo marco de lectura, o sea que produce una sola poliproteína. Esta poliproteína se expresa asociada al retículo endoplásmico, donde hay proteínas adentro del lumen y proteínas en el citoplasma. La proteína NS1 que les mencioné antes se sintetiza adentro del retículo, se secreta y por eso es útil para medida como diagnóstico para determinar infección. Y la proteína NS5, que es la polimerasa, es la proteína con la cual les voy a contar la historia que les voy a compartir hoy. Esta es una proteína que tiene actividad ARN polimerasa dependiente de ARN. Entonces esta proteína tiene 2 dominios, un dominio metiltransferasa y un dominio polimerasa. Y lo que hace esta proteína es identificar específicamente a un ARN, a una estructura de ARN del genoma del virus que se encuentra en el extremo 5'. Esto lo descubrimos en nuestro laboratorio hace más de 15 años. Este reconocimiento es muy específico, pero el problema es que la polimerasa, que es la que sintetiza el ARN, debe iniciar la síntesis en el 3' del genoma, en el otro extremo. Entonces lo que descubrimos hace ya muchos años es que el RNA se circulariza por interacciones de larga distancia RNA-ARN y la polimerasa es capaz de relocalizarse al 3' que está espacialmente cercano.
Y ahí es donde comienza la síntesis de RNA. Esa es una foto por microscopía de fuerza atómica de una molécula individual que tomamos allá por el año 2006 en la Facultad de Ciencias Exactas, empleando un microscopio de fuerza atómica. Esta es una sola molécula de ARN del virus del dengue. Y una vez que el RNA está en conformación circular, la polimerasa se trasloca al otro extremo y empieza la síntesis de ARN y se copia así el genoma viral. Este trabajo lo llevó adelante Claudia Filomatori junto con Diego Álvarez y Fernanda Lodeiro, y lo interesante de esto es que los tres son graduados de esta facultad. Claudia hizo su doctorado en físico-química biológica y vino a hacer un postdoctorado a mi laboratorio, y Diego y Fernanda hicieron la carrera de bioquímica y vinieron a hacer un doctorado a mi laboratorio. Y el trabajo conjunto de ellos tres nos permitió plantear este mecanismo de síntesis de RNA del virus. Actualmente estamos trabajando con nuevos miembros del laboratorio. Ahí está Evelyn, que también es de esta casa, que acaba de terminar el doctorado en físico-química biológica. Santiago y Lautaro es de La Plata y Santiago es químico de exactas, y lo que están haciendo ellos es tratando de usar este mecanismo que ahora se sabe que es utilizado por todos los flavivirus. Nosotros lo identificamos para dengue, pero ahora se sabe que funciona para todos los flavivirus, utilizando este mecanismo como blanco para desarrollo de antivirales universales. NS5, entonces esta proteína tiene un rol central también, además de ser lo que tienen, voy a un paso atrás, lo que tienen estos virus de ARN tan chiquitos es que cada proteína tiene muchas funciones. La polimerasa, que se encarga específicamente de copiar el ARN, además tiene la función de contrarrestar la respuesta antiviral de la célula. Y trabajos que se hicieron ya hace mucho tiempo mostraron que NS5 ¿sí? es capaz de bloquear la respuesta de interferón en células humanas. Y este mecanismo, NS5 es la polimerasa, ¿sí? Es la misma que copia el ARN. Y este mecanismo consiste en un proceso bastante sencillo donde NS5 se pega a este factor que es importante para la señalización del interferón, se pega a una ubiquitin ligasa que participa en la maquinaria del proteosoma y lleva esta proteína a degradación. Entonces, así el virus empieza a infectar células, produce esta proteína que es la que sintetiza el RNA del virus, pero como la produce en exceso, esa proteína degrada esta proteína y bloquea el sistema de interferón, que es la defensa de la célula. Entonces, lo que nosotros estudiamos es qué otras funciones NS5 podía tener en la célula. Y para eso tomamos un abordaje proteómico donde diseñamos virus modificados con tags de purificación. Esos los usamos para infectar células humanas o de mosquito. De ahí, con ese tag purificamos los complejos, hicimos proteómica y después identificamos a todas las proteínas en una célula infectada que interaccionan con NS5. Y sobre esto les voy a contar la historia de hoy. Actualmente estamos trabajando con los 4 serotipos de dengue, o sea, logramos hacer virus recombinantes de dengue 2, dengue 4 y dengue 1. El dengue 3 viene un poco rezagado, porque es muy difícil hacer, para poder manipular al virus del dengue hay que hacer unos clones plásmidos infecciosos que son muy laboriosos de construir. El dengue 3 todavía lo estamos terminando de construir. Y una vez que construimos esos plásmidos, podemos modificar a la proteína NS5 y hacer estos estudios de proteómica. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora son los resultados que obtuvimos utilizando este virus modificado con un tag que nos permite identificar qué otras proteínas interaccionan con NS5 durante una infección viral. Este es el mapa que encontramos. ¿Qué tal, Ciel?
Este es el mapa que encontramos de interacciones de NS5 con proteínas de la célula, donde hace unos años pudimos caracterizar que esta proteína interfiere con el splicing de la célula, y más recientemente encontramos que esta proteína se pega a esa proteína ERK1, que tiene características muy interesantes, y ahora me voy a enfocar, o sea, hicimos bastantes estudios, pero hoy me voy a enfocar en esta interacción que es realmente muy interesante y que nos está enseñando mucho sobre la infección de dengue y de los distintos serotipos de dengue en células humanas. Entonces, lo primero que encontramos con esta proteína que se llama ERK1, es que si la silenciamos, si la sacamos en las células infectadas, vemos que el virus replica mucho más, ¿sí? O sea, estas son células silenciadas para ERK, estas son células sin silenciar, y vemos que el virus replica 3-4 veces más. Similar a lo que se ve si sacamos STAT2, que sabemos que es un antiviral. Entonces dijimos, en una primera instancia, esta proteína interacciona con NS5 y es interesante. O sea, cuando uno silencia ERK1, el virus replica más. Entonces esta proteína podría tener una función antiviral. Por otro lado, lo que vimos es que la proteína ERK1, a medida que el virus infecta la célula, a medida que pasan los días, esa proteína desaparece, ¿sí? Vemos que se degrada, esto es ERK1, vemos que en función de las horas, días de infección, la proteína desaparece. Entonces nos preguntamos, ¿qué hace ERK1? Era una proteína que no estaba asociada al virus para nada. Y lo que encontramos en la literatura es que ERK1 se pega a un complejo de proteínas que lo que hace es activar una vía de proinflamatoria, que es NF-kappa-beta, ¿sí? Que se trasloca al núcleo, ¿sí? Y produce la expresión de citoquinas. Entonces, lo que está pasando acá es que el virus degrada una proteína, ¿sí? Que se necesita para activar esta vía. Y acá hay una conexión muy interesante, porque la infección con dengue está asociada a la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces dijimos, esta relación de la degradación de estas proteínas por NS5 estará relacionado con esto que se ve en las infecciones con dengue. Entonces, hasta ahora lo que sabíamos era que ERK1 se pega a NS5. ERK1 tiene actividad antiviral, porque si la sacamos, el virus replica más. Y ERK1 se degrada durante la infección con dengue. Eso era lo que sabíamos. Decidimos investigar un poco más, a ver qué importancia tenía ERK1 durante la infección con dengue. Entonces, lo primero que hicimos fue estudiar qué pasaba con ERK1 en las infecciones con los 4 serotipos de dengue. Y lo que encontramos es que el dengue 1, 2 y 3 degrada ERK1, mientras que dengue 4 no lo degrada. Acá es un poco difícil de verlo en las inmunofluorescencias, pero tal vez se puede ver que en rojo está ERK1 y solamente cuando se infecta con dengue 4 convive el rojo y el verde de la infección y de ERK1. Pero acá en este western se ve claramente que ERK1 desaparece en las infecciones con dengue 1, 2 y 3, mientras que está intacta cuando se infecta con dengue 4. Entonces esto nos llamó la atención. Y es especialmente relevante porque había estudios previos que indicaban que las infecciones con dengue 4 inducen una mayor secreción de citoquinas que con dengue 2. ¿Sí? Entonces, esto ya nos decía que a lo mejor esa degradación era relevante para la infección.
Entonces, en este caso se degrada ERK1, en este caso no se degrada ERK1, entonces se ve esta diferencia tan grande en la producción de citoquinas. Entonces lo que vimos hasta acá es que el dengue 1, 2 y 3, la NS5 de estos virus, se pegan a ERK1 y lo degradan, mientras que dengue 4 parecería ser que no se pega a ERK1 y no lo degrada. Entonces decidimos estudiar el mecanismo de degradación diferencial y el impacto de esto sobre la infección. Bueno, la NS5 tiene, como les decía al principio, dos dominios, un dominio de metiltransferasa y un dominio de polimerasa. Estas son actividades enzimáticas que son importantes para que el virus replique, para que el RNA replique, pero no sabemos qué parte de esta proteína es importante para el pegado de ERK1 y la degradación. Entonces, expresamos los dos dominios separados y vimos que solamente teniendo la metiltransferasa, que es el dominio más chiquito de la polimerasa, vemos la degradación de ERK1, mientras que si tenemos el dominio polimerasa no hay degradación de ERK1. Después estudiamos el mecanismo, sabiendo lo que se había reportado sobre STAT2, que la degradación de NS5 era vía ubiquitinación. Analizamos si alguna ubiquitin ligasa era importante para la degradación de ERK1 y para eso silenciamos distintas ubiquitin ligasas y lo que vimos es que si silenciamos, si sacamos de la célula VR4 en infecciones con dengue 2, ERK1 se mantiene estable, o sea que la degradación de ERK1 por la infección con dengue requiere a VR4, o sea que sería un mecanismo donde requiere la ubiquitinación y degradación por esa vía. Entonces, lo que tenemos hasta acá es que se sabía de antes que los 4 dengues son capaces de pegar VR4 y degradar STAT2, eso lo sabíamos de antes. Mientras que ahora lo que sabemos es que dengue 1, 2 y 3 degradan ERK1, mientras que dengue 4 no lo degrada. ¿Sí? Entonces la pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles son los determinantes moleculares para el pegado de ERK1 a NS5 y para su degradación? O sea, tenemos un virus que lo degrada y un virus que no lo degrada. Si usamos información de estos dos virus, podemos identificar qué partes de esta proteína son importantes para degradar ERK1. Entonces ahí lo que hicimos fue alineamientos de las proteínas y este fue un trabajo que llevó algo así como un año, que está resumido en una sola diapositiva, donde tomamos pedacitos de la proteína de dengue 4 y se la pusimos a los virus de dengue 2 y veíamos si dejaba o no de degradar ERK1. En muchos de los casos teníamos virus quimeras que ni siquiera infectaban, porque estábamos haciendo no sé, monstruos, ¿no? Sacar un pedazo de uno y poner en otro y no funcionaban. O sea que fue un trabajo muy laborioso y lo que encontramos es que este dominio, esta región, contenía los determinantes para que ERK1 se degrade o no se degrade. Entonces, este trabajo lo hizo Mora, que también es de esta casa. Mora hizo bioquímica, hizo el doctorado en esta facultad, en virología, y vino a hacer un postdoctorado a mi laboratorio y está haciendo un trabajo descomunal. Realmente es brillante el trabajo que está haciendo y ahora les voy a contar, esto es parte del trabajo que está haciendo Mora. Entonces lo que hizo Mora fue hacer todo este estudio, tomamos la quimera 1 y vimos que teniendo un virus de dengue 2 con un pedacito de dengue 4 deja de degradar ERK1, que es lo que vemos ahí, la quimera 1. Entonces después analizamos aminoácido por aminoácido en esta quimera, que eran 20 aminoácidos, y fuimos uno por uno hasta que encontramos un solo aminoácido que es responsable de la degradación de ERK1. O sea, lo que vemos acá es que dengue 2 degrada ERK1, este es el mismo virus
pero tiene solamente un solo cambio de aminoácido que no degrada ERK1. Entonces ahora tenemos un virus de dengue 2 que se comporta como dengue 4. ¿Sí? Esto es importante en relación a la interacción del virus con la célula, porque el dengue 4 es el virus que mejor funciona. Hay otra, la vacuna que les mencioné es la que ya está aprobada. Hay otra vacuna que está en desarrollo, muy avanzada, que es la vacuna del NIH. En esa vacuna también están los 4 serotipos, y lo que encontraron es que el serotipo 2 no lo podían atenuar. O sea, la vacuna tiene el 1, el 3, el 4 y el 2 es el dengue 4 con un pedacito solamente del dengue 2. ¿Sí? Y lo que pensamos es que este descubrimiento de estos aminoácidos que tiene dengue 2, que no tiene dengue 4 para la degradación de ERK1, pueden ser muy importantes para el diseño de vacunas. Después, al final, si tenemos tiempo, les cuento un poco más sobre esto. Entonces construimos un dengue 2, un dengue de serotipo 2, que se comporta como un dengue de serotipo 4 en relación a la degradación de ERK1 con un solo aminoácido de diferencia. Entonces ahora vemos cómo se comportan estos dos virus, el virus wild type, o sea el dengue 2, y el virus con la mutación puntual. En mosquito vemos que los virus son idénticos, o sea en mosquito no está este sistema inmune. En mosquitos replican sin ningún problema los dos virus. Sin embargo, en células humanas vemos que el virus que no puede degradar, ¿sí? Replica más o menos un logaritmo menos que el virus wild type. Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa con este virus? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la expresión de citoquinas proinflamatorias? Y lo que vemos es que si bien el virus wild type infecta mucho más que el virus mutante, vemos que produce menos citoquinas proinflamatorias que el virus mutante. Quiere decir que esa mutación puntual es la responsable de este fenotipo. Entonces tenemos un virus que es capaz de producir más citoquinas proinflamatorias y secretarlas con una mutación puntual. O sea que transformamos al dengue de tipo 2 en un dengue de tipo 4, ¿no? Porque seguramente hay otros factores que son importantes para entender cómo funciona el virus de dengue 4. Esto es importante por el tema de la vacuna que les decía recién. O sea, podríamos tener un dengue 2 que se comporta como un dengue 4 y que puede ser solamente con una mutación puntual en dengue 2 se podría hacer una combinación de los 4 serotipos que funcione mejor en la vacuna. La degradación de ERK1 podría explicar por qué el serotipo 4 del dengue produce más citoquinas que el dengue 2. En este momento lo que estamos haciendo es incorporando esta mutación puntual que encontramos en la cepa vacunal de dengue 2 para ver si logramos atenuarla y se puede utilizar como vacuna. Y esto sería muy importante para futuras vacunas. Y estamos haciendo el mismo recorrido que les dije que hicimos con dengue 2, con dengue 1, con dengue 3 y con dengue 4. Y este trabajo también lo está haciendo Mora, donde formamos un consorcio donde nosotros hacemos toda la parte de virología y en Canadá se hace la parte de proteómica. Luana y Romina están también trabajando en este proyecto para entender cuáles son los determinantes moleculares diferentes de los distintos serotipos. Entonces, el resumen de esta parte de la charla
determinamos una nueva función de la proteína viral NS5 que antagoniza la vía de NF-κB y modula la producción de citoquinas. Esta sería una nueva vía de evasión de la respuesta antiviral. Definimos el mecanismo molecular de este proceso que involucra la degradación de la proteína ERK1. Encontramos que el dominio metiltransferasa de la NS5 es suficiente para esta degradación y que este proceso depende del proteasoma. Y describimos las bases moleculares de las diferencias entre los serotipos, en este caso de dengue 4 y dengue 2, que es muy importante para el desarrollo de vacunas. Estos son los miembros del laboratorio actual. Principalmente hablé del trabajo de Mora, que estuvo dedicada a este trabajo específico de ERK1, y tenemos varios colaboradores de Estados Unidos, Ana Sesma del Mount Sinai, Leonard Foster de Canadá, es con quien estamos haciendo la proteómica, Sahi de Israel hace bioinformática para poder seguir esto que estamos haciendo en proteómica y tratar de predecirlo no solo para dengue, sino para todos los flavivirus, o sea que el trabajo se extiende no solo a los 4 dengue, sino a todos los flavivirus que infectan humanos. Y los colaboradores de acá, de la Facultad de Ciencias Exactas, Anabela Cerebro, con quien empezamos a hacer los estudios originales de proteómica. Acá está Sibel, con quien ahora Anabela sigue haciendo trabajo sobre este tema, y Rosario Durán del Pasteur de Uruguay, y las fuentes de financiación de estos proyectos, que incluye un subsidio del NIH y uno de Canadá. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No puedo hablar fuerte, quiero comunicar. Andrea, vos decís que ese cambio que harían, que lleva que la estructura del virus 2 lleve una parte del 4, te serviría, vamos a decirlo desde el punto de vista inmunológico, como un inmunógeno para la vacuna. Ahora, está perdiendo adyuvancia, que es la capacidad de producir esas citoquinas que ayudan a que la respuesta inmune se potencie. ¿Lo están viendo así o yo lo estoy entendiendo mal? Yo creo que es un poquito al revés. El dengue 4 es el que produce más citoquinas. Entonces lo que estamos haciendo es poniéndole un aminoácido diferente y haciendo justamente que la respuesta sea mayor. ¿Sí? Es al revés. Sí. En realidad, si vos ves qué pasa con el dengue 4, el dengue 4 infecta las células y replica mucho y produce una respuesta antiviral muy elevada. El 2 replica de a poco con una respuesta moderada, pero sigue replicando, sigue aumentando y llega a niveles muchísimo más altos que el dengue 4, que despertó la respuesta antiviral muy rápida y termina controlándolo. Entonces el dengue 2 logra replicar más lento, como ocultándose de la respuesta antiviral, mientras que el dengue 4 entra a lo bestia, infecta todo, replica mucho, despierta la respuesta antiviral y después termina pereciendo. Claro, por ahora no tenemos 4. Hubo 4, pero hace mucho tiempo. Sí. El año pasado el ingreso fue vía Paraguay. En este momento, por ejemplo, en Brasil están los 4. Claro. En México, que ahora está empezando. El tema es que Sudamérica terminó el verano, ahora estamos en pleno invierno, pero en Centroamérica y América del Norte y en México está subiendo ahora. Y en esos países hay un montón de dengue 4 ahora. Sí. Es más, creo que en México es el serotipo predominante. Una pregunta general, bueno, muchas serían específicas, pero una general. ¿Cuál sería la estrategia más efectiva para proteger a la población?
vacunación general más allá del costo de la vacuna? Yo creo que sí. Tenemos que esperar las drogas antivirales. No, yo creo que lo mejor sería tener una vacuna, Yo estoy por lo primero. una vacuna tetravalente que proteja contra los 4 serotipos. Esta en realidad hace 20 años que se están estudiando estas vacunas. O sea, nosotros tuvimos la experiencia de COVID, que en un año tuvimos una vacuna. Acá es muchísimo más complejo, son 4 virus. Si uno tiene una vacuna que protege contra 1 o 2, puede llegar a ser más grave que no proteger contra ninguno, porque está esta estimulación que hace que los anticuerpos contra un serotipo ayuden a la entrada a la infección del otro. Entonces, yo creo que el camino es la vacuna como el mejor camino, no solo la vacuna. También hay otras estrategias, como por ejemplo tener mosquitos recombinantes que no transmiten. Se está trabajando en mosquitos, se está trabajando en distintas direcciones. De todas formas, yo creo que lo más económico, lo más factible de llevar a toda la población en ese sentido, ¿no?, es una vacuna. Porque esto de los mosquitos, sí, hay que liberar los mosquitos transgénicos, está funcionando en algunos lugares. Pero yo diría que la mejor estrategia es tener una vacuna tetravalente. Esa vacuna sería la Takeda. La vacuna que tenemos hoy, actualmente, es la de Takeda. Y la vacuna que está en desarrollo muy avanzada, que la está produciendo Brasil en este momento, que se diseñó en el NIH, ¿sí?, que es esta vacuna que tiene los 3 y el dengue 2, que es el que tiene una parte del dengue 4, que es mejor, no, en ese sentido tiene 3 virus y uno es una mezcla, en el otro es todo el mismo virus y tiene solo la parte externa de cada uno. Esa vacuna está en fases muy avanzadas, yo creo que el año que viene probablemente esté disponible. En el contexto de esa vacuna, de la del NIH, que ahora la está produciendo una empresa que se llama Butantan en Brasil. Sí, el Instituto Butantan. Y Merck para el resto, o sea, Butantan va a producir para Brasil. Pensábamos al principio que iba a producir para todo Sudamérica o Latinoamérica, Butantan, pero Butantan va a producir para Brasil, porque la población que tiene Brasil es enorme. Y Merck va a producir para el resto del mundo. Mucho más caro. No sé, porque el NIH creo que tiene acuerdos para que la vacuna no sea exorbitante. Yo creo que igual estas son las primeras generaciones, o sea, tardaron 20 años, pero a partir de esto y del uso de estas vacunas yo creo que se va a aprender para mejorarlas. Y de hecho a lo mejor pequeños cambios en forma quirúrgica. Piensen que estas vacunas se empezaron a producir hace 20 años, cuando se sabía mucho menos del virus, no se sabía casi nada del virus. Y de hecho las deleciones, los cambios, se les saca pedazos del virus para hacerlos atenuados y que funcionen como vacuna, se hicieron medio al azar, porque había posibilidad de cortar y pegar. Ahora ya sabemos que a lo mejor esas deleciones, que son las que tienen la vacuna, tal vez no eran las ideales, porque ahora con el diario del lunes sabemos mucho más del virus, ¿sí? Y de hecho, no es para asustar a nadie, pero el pedacito que se le saca del virus en la vacuna esta que estamos hablando, que parecería ser la mejorcita, esa parte del ARN está duplicado en el genoma. Entonces uno diría, le estamos sacando un pedazo, pero está el otro pedazo que podría cumplir la función. Y sin embargo funciona y funciona. Pero racionalmente, si alguien me dice a mí, ¿vos diseñarías esta vacuna con el diario del lunes, que es el diario de ahora, con todo lo que aprendimos? Yo diría que no. Sin embargo, funciona. La vacuna funciona. Funciona y funciona muy bien. O sea que creo que tal vez para el año que viene vamos a tener una nueva vacuna para dengue. Sí, pues ya fue conflictivo ya el verano pasado los temas del dengue. Y sí. Y yo creo que no va a bajar. En realidad el dengue tiene ciclos. A veces hay una temporada.
Lo que es inesperado es la predicción, digamos, de cuándo ocurrir ese brote. Eso Sí. es lo que hace que, digamos, salvo estos 2 últimos años, en donde se volvió a dar y en incremento, ¿no? Digamos, el brote este último fue realmente, como dijo Andrea. El anterior también fue importante. Sí, mira. Hace unos años atrás, 4 millones. es que para nuestro país específicamente no era predecible. Entonces, esto que vos estás contando, que agarra como al sistema de salud totalmente Claro. Porque la carga sanitaria que representa es inmensa en cuanto a la atención de los pacientes, por más que se maneje ambulatoriamente. Claro. También hay una cosa que vos decías que a mí me parece, siempre lo hablamos, me parece interesante, el proyecto es que pareciera que la cantidad de reactivos de diagnóstico que produce el mundo no es suficiente para la cantidad, para la morbilidad que hay. Esto que vos decías, es importante tener un desarrollo. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que hay. Lo que pasa que no. Lo que pasa es que acá no llega eso. O sea, vos estás en el sistema de salud y sabés. Es que vos llegás al momento estacional, por más que hagas cambios, por lo menos en la dirección de Cava, se hagan compras aparte de Nación, cuando llega el momento, las empresas por algún motivo no lo pueden cubrir esa demanda y empezamos con atrasos en la entrega. Entonces, yo siempre me pregunto si la cantidad que produce el mundo, digamos así en términos generales, alcanza para la demanda que hay. Lo que pasa es que hasta ahora siempre fueron como situaciones, voy a usar una palabra, espasmódicas, ¿no? Como que de pronto no hay dengue por 2 o 3 años y de pronto hay muchos casos y las empresas no producen tanto. Eso por un lado. Y por otro lado, nuestro país realmente estamos en una situación bastante inédita porque nunca tuvimos tantos casos de dengue como el 2023 y ahora el 2024. O sea, realmente hay muchísimos más casos. Por eso tener un reactivo que sea local, producido acá o de algún país vecino, que uno pueda conseguir reactivos en forma sencilla, es una herramienta útil en el momento de un brote. Y de hecho nosotros ya tenemos una especie de kit de ELISA, que justamente estaba comentándole Belén, trabaja en el Hospital Muñiz, donde reciben muchos pacientes de dengue. Y esta última temporada fue realmente desbordante, diría, ¿no? Nosotros en este momento tenemos un ELISA que podría servir para detectar casos de dengue. Y la idea es desarrollarlo de la misma forma que hicimos el COVIDar en la época de la pandemia. Y tenerlo como una herramienta más local. Y en los grupos que trabajan sobre mosquitos, que parece que están mucho más lejos, porque están en modificación genética de mosquitos, eso está mucho más lejos que trabajar sobre una vacuna. Hay desarrollos muy avanzados. Hay un desarrollo, por ejemplo, con mosquitos infectados con una bacteria que se llama Wolbachia, que los hace incompetentes para después infectarse con dengue. Y el sistema es muy interesante porque terminás reemplazando la población de mosquitos con mosquitos que tienen Wolbachia, que no es compatible con estar infectados con dengue. Hay distintos sistemas muy clever, muy inteligentes de cómo tener herramientas, de tener mosquitos vacunados o mosquitos que van reemplazando a la población nativa. Hay distintos proyectos en el mundo sobre mosquitos modificados y están siendo bastante exitosos. Discúlpame. Sí. El proyecto de Wolbachia parecía muy interesante desde hace... ¿Cómo? ¿Me escucharon a mí? Sí. Porque yo no usé micrófono. Te quería consultar acerca del proyecto de Wolbachia que parecía pintar extraordinariamente bien. Y no sé por qué razón, esto está funcionando desde el 2012, si no me equivoco. Se están haciendo estudios en distintos lugares. Desde Oceanía Sí. hasta Sudamérica. En Brasil se están probando. Especialmente Brasil y Australia fueron los que más Sí. desarrollaron el tema. Colombia también. Sí, en Sí, Colombia Colombia también. también, es Sí, sí, Una ciudad que sí. no me puedo acordar cuál es
Sí. O sea, Wolbachia es una bacteria que es incompatible con, la infección de Wolbachia es incompatible con dengue, pero además tienen algunos retoques de ingeniería genética que hace que los mosquitos infectados con Wolbachia se seleccionen. Sí, después No los están mata, los no los estériles, mata. digamos, después la selección por esterilidad. Claro, Me parece que acá en Argentina es donde más resistencia. trabajando en eso, ¿no? Ah, Lo escuché sí. en una... Sí, Sibel, ¿vos sabés algo de eso? No, acá en Argentina no sé si alguien Lo está presentaron abordando. el año pasado en la jornada de Mundo Sano. Puede ser, No sí. tengo identificado porque no trabajo. ¿Quiénes son? Sí. Pero La gente soy de acá. Misiones. ¿Cómo? ¿La gente de Misiones? ¿O de Salta? De Salta hay un grupo. Presentaron resultados, yo era la primera vez que lo escuchaba, por eso me quedé detenida, digamos, en estas estrategias de control de vectores que me parecieron, como dijo Andrea, muy inteligentes, pero creo que había un grupo. Ujú. Bueno, hay distintas herramientas, pero yo creo que lo más importante es tener una vacuna que funcione y que sea masiva, ¿no? Que la gente pueda tener acceso. ¿Sabes que yo siempre me pregunté, ¿por qué elegiste dengue? Cuando vos elegiste, había poco. Poco, no era tan poco. No. La escala, lo que pasa es que ahora tenemos tanto. Y acá no hay dengue. Bueno, pero Brasil había mucho dengue, en Latinoamérica había mucho dengue, en Centroamérica había muchísimo dengue. Argentina viene, porque estamos al sur. Era un... zona que está donde se reproduce el mosquito. Claro. Que era como una infección, como poco importante. Sí, es que Argentina no tenía tantos casos de dengue en ese momento. Es que hay mucho dengue asintomático, entonces va Por eso- subdiagnosticado en cuanto al número de individuos infectados, ¿no es cierto? Sí. Lo de Wolbachia me quedó todavía. Sí. ¿Por qué Wolbachia, el método de hacer que los mosquitos infectados con Wolbachia no sean transmisores buenos para dengue, que parece muy sustentable, más sustentable que el de las hembras estériles o los machos estériles, no sé cómo es el método ese. ¿Por qué no se ha expandido e implementado de una manera, digamos, amplia en el mundo donde, digamos, el dengue y otras infecciones, digamos, vectorizadas por mosquitos es importante? ¿Te parece que hay algún contratiempo en el medio que impide que esto se implemente? La verdad que no tengo la respuesta. Yo creo que el tema de la metodología de Wolbachia está avanzando. Se están haciendo muchos estudios en distintas partes del mundo. Ahora en América Latina hay varios lugares. Tenían que preguntar en la población esta de Colombia. A mí me llamó la atención. Voy a repetir porque no trabajo en mosquitos. Así que no. Pero una cosa es que tuvieron que pedir a esta localidad en Colombia consentimiento a toda la gente, porque no es que no te pica el mosquito. Vos vas a, digamos, a sembrar y van a tener una población de mosquitos que le va a aumentar. No es que no. Entonces contaban los autores, daban el trabajo de que tuvieron que pedir el consentimiento a la gente. O sea, no es que es tan sencillo, tampoco es todo el mundo, porque esto no es un problema para todo el mundo, es para todo el sudeste asiático, para toda América, Centroamérica, como a mí me parece que... Igual se está extendiendo ahora. En el sur de Estados Unidos también hay dengue. Entonces, claro, una expansión. Sí. ¿Vos decís que los ecologistas pondrían el grito en el cielo por matar mosquitos o por hacerlos seguro. Sí. Lo que pasa es que, a ver, seamos a ver, si uno piensa que el virus utiliza Aedes aegypti para transmitir, para pasar de persona a persona, si eliminamos el mosquito o hacemos algún artilugio, el virus va a encontrar otro mosquito otro nicho para transmitirse, ¿no? O sea, igual
Pero tal vez eso pasa en 100 años, no sé, o sea, uno no puede predecir. El mosquito este nuevo, capaz que tiene otro efecto también. Sí, seguramente. Sí. ¿Una pregunta más? Gente ansiosa ¿Ya? el rito de iniciación. Luis, hay una pregunta. Sí, pregunta. Dale, pregunta. Académica, ahora le preguntás a la Pregunta. A nivel molecular, sí. Si están haciendo algún tipo de estudio para ver si el cambio de aminoácido del DNS5 sea un estudio computacional o experimental, produce alguna cambio conformacional importante en ese 5 o en la interacción con él. No estamos haciendo estudios con interacción directamente con ERK, Sí estamos haciendo estudios más cercanos a pensar en la vacuna y en células que sean más relevantes. Lo estamos haciendo en células dendríticas, que son las células nuestras que se infectan por dengue. Estamos llevando el proyecto hacia algo, a ver si podemos utilizar esta información, por ejemplo, para mejorar una vacuna o para ese lado estamos rondando, sí. Podría ser interesante. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que cuanto más entendamos el sistema, más herramientas vamos a tener para tomar decisiones. Y ese es el tema. Claro, es un tema para colaborar con Luis. Bueno, ahora sí, invito a la académica Virginia Martino, presidenta de la Academia Nacional, y la vicepresidenta, por favor, la vicepresidenta Norma Esterín. Las dos le van a hacer entrega de los atributos. Primero y principal. Creo que está bien. Primero y principal la queremos felicitar en nombre de la Academia, en nombre de toda la Academia, por su excelente conferencia, excelente exposición sobre un tema tan actual y tanta importancia en nuestro país, ya que ha habido, como usted lo mencionó ampliamente, un brote muy importante este año y estamos enfrentando un nuevo periodo estival que no sabemos qué nos depara. Para completar el acto de esta ceremonia, tenemos que hacer entrega de los atributos que la acreditan como miembro titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, que son el diploma y la medalla correspondiente. De paso, aprovechamos la oportunidad para invitarla a participar muy activamente en la sección, en las comisiones y en todas las actividades organizadas por la Academia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gabernic. Muchas gracias. Después acabamos un ratito, a ver si quieres sacar la foto, que no lo sé. Ahí está. Bueno, y ahora ella le va a entregar. Gracias. Yo te voy a poner la medalla. Aquí venía puesto. Bueno, muy bien. Yo quiero preguntarte una cosa. Que te faltó el aporte de la Facultad de Farmacia y Bioquímica al sistema científico. Yo supongo que al nombrar a todos tus colaboradores de la facultad, ahí está plasmado cuál fue nuestro aporte en todo esto. Yo creo que sí, yo creo que no hay ninguna duda que esta facultad me marcó en todo mi recorrido. Incluso cuando empecé, yo era perito mercantil y estaba entre Facultad de Farmacia y Bioquímica y Ciencias Económicas, o sea, nada que ver una cosa con otra, no sé, pero cuando empecé la carrera acá, la verdad que para mí fue apasionante la carrera de Bioquímica, sin ninguna duda, así que muchas gracias. Por favor.